Muy bien, saluden. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos y todas las que nos acompañan en este momento, en este primer café con Alcázares. Nos sentimos muy contentos de contar con su presencia en el día de hoy. Para este primer café nos acompañan dos personas que sé que ustedes conocen mucho, dos personas muy especiales. Contamos con el honor de Osvaldo León Gómez Castaño y de César Augusto Bedoya García. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo has estado? Bueno, muy bien, muy gustoso estar aquí en el Café Alcázares para que tratemos pues, los temas de la coyuntura, del momento. Maravilloso pues poderlos acompañar. Igualmente un saludo especial también para César, que estará pues aquí conmigo tratando de alargar esta conversación tan urgente y tan necesaria. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Qué podemos decir? Es el líder de la plataforma solidaria de Confiar, con más de 30 años de experiencia en la gestión de organizaciones sociales, integrante de varias juntas directivas del sector cooperativo, cultural y político, conocido por su larga vocación humanista como el guardián de las pequeñas cosas. Y también nos acompaña César Augusto Bedoya García. César, buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola a todas y a todos, Enrique, a Osvaldo, un gusto poder compartir esta tarde contigo, ya que he estado, digamos, siguiendo en otros lados y muy contento y aportar desde la experiencia que he tenido y espero que sea ameno para todos y todas los que nos ven y lo que nos escuchan y lo que podamos decir sea útil para el trabajo que hace Alcázares y sus grupos y comunidades. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos contar de César, que es sociólogo, especialista universitario en desarrollo endógeno y cooperación internacional, con 20 años de experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social a nivel nacional e internacional, actualmente coordinador nacional de Tierra de Hombre Suiza, acá en Colombia. Y a todos los que nos acompañan, con un saludo muy especial para todos. Comencemos entonces, como dicen los hombres de la radio, el tiempo es oro. Sabemos que desde la antigüedad las pandemias han sido catalizadoras de grandes cambios. Lo vimos con la primera plaga que se conoce, que fue la plaga de Atenas en el año 430 antes de Cristo, la plaga de Justiniano entre los años 540 y 750 de nuestra era, la peste negra en la Edad Media y la gripe española, que no era tan española, que se dio entre 1918 y 1920. Los teóricos y los historiadores dicen que una de las características que han tenido todas ellas es que han generado cambios estructurales en la sociedad, en las civilizaciones cada vez que se han presentado, ¿cierto? Nosotros consideramos pues que eso nos aboca para unos retos grandes dentro de los territorios, que eso permite para crear nuevas condiciones, crear nuevos estilos de vida y replantear un poco el quehacer de esta humanidad. Yo quiero abrir este conversatorio con esta primera pregunta. Desde sus experiencias, ¿cuáles creen que serán los cambios más significativos que se darán en los territorios gracias a este COVID? Osvaldo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí me estoy armando un poquito para que no nos vamos a quedar sin batería. Perfecto. Bueno, entonces, yo creo que los principales cambios ya los estamos sintiendo. Esta era una sociedad que en lo sucesivo será una sociedad muy vigilada. Entraremos al escenario del capital de la vigilancia por todo esto de la vinculación de nosotros como seres humanos al manejo de las redes sociales, al estar conectados a celulares, a PC. Esto implica pues que ya se siente así, que hay una manera muy asfixiante
mantenernos bajo control y que toda esta información muchas veces no solamente va a servir desde el punto de vista de utilizar los datos en una concepción humanitaria, sino también desde el punto de vista del escenario de los negocios y del control y la coerción. Y pues otra condición importante es que este escenario de la tecnología y lo que es hoy este laboratorio de confinamiento también propone otras nuevas formas de relación, especialmente en el tema del trabajo. Ya se habla hoy pues abiertamente de teletrabajo, trabajo en casa. Esa es una situación que va a implementarse de manera muy agresiva, con todas las consecuencias, yo diría, no solamente de facilidades para mucha gente como que piensan de que qué rico poder estar en la casa y atender simultáneamente los chicos, la casa y el trabajo. Y de la misma manera, pues también vamos a tener una situación muy orientada a que la tecnología va a ser también un medio a propósito de las dificultades de poder salir a la relación con los otros para temas de la educación, que ya ustedes saben también tiene muchos cuestionamientos. O sea que en general vamos a tener una utilización muy grande de la tecnología que va a incidir en muchos espacios del relacionamiento social y que eso va a afectar y va a generar unas condiciones muy distintas desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. Y otra situación también que se va a ver muy afectada desde el punto de vista de la transaccionalidad, especialmente en el mundo financiero y de muchos otros negocios, es que la tecnología va a tener pues esa incidencia. Ya lo otro es que me imagino con César vamos a tener la posibilidad de dar opiniones si esto es bueno, regular o malo. Pues yo tengo mis dudas de que este uso intensivo de la tecnología va a generar en algunos casos pues también situaciones bastante complicadas que generan una situación de apartarnos de esa relación tan importante de nosotros como seres humanos, de ese asunto de la comunidad. La comunidad es un asunto muy importante, muy poderoso, y yo creo que de alguna manera lo que se busca con la aplicación, como ya lo dije ahora, de este laboratorio del confinamiento, es que cada uno nos vamos por el camino de pensar en seguir desarrollando ese yo tan perverso de pensar que solos podemos contra el mundo. Bueno, yo quisiera empezar por una reflexión que me encontré en alguno de los, tanta gente que ha reflexionado sobre esta coyuntura y precisamente tiene que ver con eso. Hay un principio que dice que estos fenómenos sociales tan dramáticos, digamos, construyen una capacidad de cambio. Es decir, la pregunta en sí misma es, ¿qué va a cambiar después de que pase esto? Pues hay una tensión que se va a dar y es que es posible que no cambie nada. Es decir, que las prácticas históricas, como por ejemplo, para poner dos ejemplos, los procesos de exclusión social históricos a comunidades y a grupos y a poblaciones, y la distribución de la riqueza, para poner solo dos ejemplos, tanto en las pandemias que han pasado, que nombraste, es decir, los sistemas estructurales o lo que hemos llamado también a veces las causas estructurales, normalmente no se afectan, tienen una altísima capacidad de ajustarse. Entonces, ahí hay una primera pregunta para el debate, es si realmente vamos a dejar pasar la oportunidad, ahí sí, para que se susciten los cambios. Es decir, la pandemia por sí misma no cambiará nada, sino que el cambio seguirá siendo a la base de las movilizaciones sociales y de las luchas políticas históricas. Esto efectivamente como pandemia, y el tipo de pandemia además que es, hace un golpe a la cara, digamos, de mucha gente que estaba viviendo bien, que estaba tranquila, que estaba en su marco de confort, y le da un golpe en la cara. Entonces uno supondría que ese cambio o ese remesón active cambios. La pregunta es, si nos situamos 2 meses antes de esto, recuerden que había unos movimientos sociales latinoamericanos muy fuertes, de jóvenes en la calle, inclusive en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿esto se suspende por la cuarentena? La pregunta es, si habrán esos cambios, pero esos cambios no los da la cuarentena en sí misma, los seguimos dando los ciudadanos, las ciudadanas, los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Y para mí el segundo cambio que tiene que ser fundamental es la concepción de la vida. O sea, aquí la concepción de la vida eso sí tendría que cambiar. ¿Cómo entendemos las formas de cómo nos relacionamos con el entorno, con nosotros mismos, con los demás? Entonces, yo luego más adelante retomo esa idea, pero quiero dejar esas dos para la conversación.
El micrófono, Enrique, el micrófono. Qué pena. Planteaba una reflexión, Osvaldo, sobre si esto es bueno o no es bueno a la luz de lo que llama Osvaldo muy sabiamente el laboratorio. ¿Esto sí está funcionando? Es la siguiente pregunta que les genero. No, el laboratorio está funcionando perfectamente. Perfectamente, y sobre todo ha posibilitado mucho que el Ejecutivo tome una serie de decisiones a partir del confinamiento, que son norma tras norma, pues que hace que incluso no alcancemos nosotros como ciudadanos a alcanzar a entender la dimensión de todas esas normas. Y una cosa muy lesiva es pues que de facto ha desaparecido todo el ejercicio democrático de la discusión abierta a partir de los congresos, como es el caso de Colombia y muchos otros países. O sea que en ese sentido hay que reconocer que el laboratorio ha funcionado. Yo pienso que ha funcionado. Algunas actividades desde el punto de vista del capital tienen deterioro, están en para, pero hay otras que están en una actividad extraordinaria. No es sino que pensemos todos los laboratorios farmacéuticos, todas aquellas otras empresas, incluso de manufactura, que hoy están produciendo artefactos para la bioseguridad de las compañías y para poder volver entonces a este nivel de relacionamiento. Pues ahí hay una producción intensa de uso de capital y de fuerza de trabajo que de alguna manera entonces uno tiene que pensar, bueno, sí, aquí hay algunas cosas que están en para, pero hay otras cosas que están funcionando plenamente. Yo creo que incluso el negocio de los medicamentos está funcionando a gran escala. Yo por algunas relaciones que tengo pues, propias de mi actividad en el sector cooperativo, si alguna cooperativa le está yendo bien en este momento a Copidrogas, a partir del ejercicio tan interesante en el aumento de las ventas que han tenido las farmacias de barrio, vendiéndole a la gente pues la pócima milagrosa, porque hay un asunto psicológico de la gente. Bueno, ¿qué habrá para prevenir esta situación y evitar el contagio? Entonces, ustedes saben todas las cábalas que tiene nuestra gente y en ese sentido termina la gente comprando muchos medicamentos. O sea, yo particularmente pienso que el ejercicio, el experimento está funcionando, que hay mucha gente que está convencida que esto cambió definitivamente desde el punto de vista de algunas cosas, digamos, de procesos y de métodos. Pero en esto sí yo estoy de acuerdo con César, que en el fondo, el desequilibrio, la desigualdad siguen muy latentes. Los excluidos están excluidos, incluso en unas condiciones de mucha precariedad. No es sino ver, por ejemplo, las personas que deben su salario de actividades informales o del emprenderismo, en qué condiciones están. O sea que yo creo que el modelo está funcionando y en algunos casos con resultados de mucha eficiencia, porque no es lo mismo hacer clases presenciales que hacerlas por los mecanismos que ahora las estamos haciendo. Incluso muchas entidades hemos percibido beneficios desde el punto de vista de menores gastos en unas cosas y aumento en otras. Yo creo que de conjunto el modelo sigue siendo el mismo, el modelo del sistema mundo capital. Y otro vendrá es de la capacidad que nosotros tengamos como seres humanos de entender que esta situación particular debe servir para la reflexión y la introspección de nosotros como seres humanos e intentar construir una nueva normalidad. Porque pues yo lo que estoy viendo es que se va a instalar una normalidad que deviene mucho del mundo del capital, del modelo neoliberal, y que nosotros no vamos a tener la capacidad como seres humanos de ponerle freno a eso y aprovechar esta oportunidad. Ya han mostrado algunas escenas de países en Europa donde la gente incluso en la medida en que se ha abierto el confinamiento vuelven a las actividades normales del consumo, que es una de las cosas maravillosas que yo sí creo que ha traído esta situación de confinamiento y de pandemia. Una disminución notable del consumo, de estar comprando cosas que no necesitamos, o de estar participando de cosas tan insulsas y de un escenario de tanta estupidez como el fútbol, pues, porque el fútbol ha estado suspendido y en buena hora que se suspendió, porque ese es un mecanismo de alertamiento muy grande de la sociedad. Entonces hemos tenido cosas buenas, interesantes, que habría que aprovecharlas en una dimensión mucho más reflexiva para que instalemos una nueva normalidad. Yo he venido insistiendo mucho en confiar y con los amigos del sector cooperativo y de las organizaciones sociales, que debemos de instalar una normalidad en una plataforma de frugalidad, que es hacer más con menos.
A nosotros nos daba mucho resultado aquí en la experiencia práctica de la cooperativa, que para algunos era simplemente discurso, eso de llamar a la gente a ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Y nos hemos encontrado que ese tipo de pedagogías producen resultados extraordinarios. Yo les quiero decir a la gente que en confiar los ahorros no han disminuido. Y eso que nosotros atendemos básicamente sectores sociales de bajos ingresos. Y los ahorros en estos casi 2 meses que llevamos de confinamiento a partir de la pandemia han estado estables. Eso es una cosa maravillosa. Y mucha racionalidad de la gente también en el uso del crédito me parece bastante importante de demostrarte que sí es factible, nuevas racionalidades, nuevos conceptos de simetría, de todo este asunto bello de la pedagogía del cuidado, porque yo sí creo que de alguna manera esto nos ha servido, además para identificar una cosa absolutamente perversa pues del modelo del capital, y era que nos habían descuidado. Y aparte de descuidado, nos habían maltratado. Me refiero pues a que habían desaparecido por completo un sistema de salud que nos protegiera, porque ustedes saben que la salud se convirtió finalmente no en un derecho, sino en un producto más que se le vende a la gente. Incluso en muchos casos y en otros países como los Estados Unidos, ya a manera de seguros. Muy bien. Has dicho cosas, reflexiones muy importantes. El ahorrar con paciencia, creo que es un factor que nos está invitando y que se debe ir posicionando poco a poco. César, ¿qué nos puedes decir vos? Pues mire, el concepto laboratorio pues tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, volviendo con la primera idea que tiró Osvaldo sobre las tecnologías, por ejemplo, hay países como Singapur o esos países del sudeste asiático que han construido toda una concepción de la televigilancia, lo que decía ahorita Osvaldo, y han construido inclusive sistemas que te permiten en una aplicación de tu celular, tú solo tocando el celular sabes la temperatura, o sea, si tienes fiebre o no. Y ese celular, ese programa te sigue, digamos, tú autorizas que te siga todos los recorridos que tú haces y te hacen mapas como con algoritmos, que llaman algoritmos de tiempo, lugar y espacio, y crean sobre ti todo un sistema de vigilancia para prevenir que te enfermes. Y por consiguiente usan el concepto de la prevención de la enfermedad. Por consiguiente nadie va a decir que no, digamos, o sea, no es, digamos, no, es para cobrarte impuestos, digamos. Si es para eso, la gente no bajaría la aplicación, pero es para tu salud, la de tu familia, la de tu comunidad. Entonces la gente voluntariamente accede a que toda su vida virtual, digamos, toda su movilidad sea usada en este momento para la pandemia, pero la pregunta es que esos datos, ¿dónde quedan? Esos datos, pasa la pandemia en 1 año, en 2, ya esos datos quedan para los estados y para las empresas multinacionales, y desde ahí va a haber mayor nivel de represión y control. Entonces, efectivamente están experimentando con el uso de las tecnologías, están experimentando asuntos de orden alimenticio, asuntos de consumo, están experimentando también desde el punto de vista del control del cuerpo y el uso del cuerpo y de los territorios. ¿Cuándo sales? ¿Cómo sales? ¿Cuánto tiempo sales? ¿A qué sales a hacer? Entonces, claro, hoy están aprovechando todos los, digamos, lo que se llama digamos, los centros de poder tecnológicos, empresariales, políticos, económicos, militares, toda esa información y están ensayando. Es decir, venga, ¿qué tal si decimos a la gente que puede salir media hora? ¿Y qué tal si en 5 años también podemos generar eso? O sea, hay un montón de uso de información. Se ha triplicado. Zoom, por ejemplo, en la plataforma que estamos, Zoom no la conocía nadie. O sea, en diciembre yo no conocía Zoom, la había escuchado, pero no la había aplicado. Mire, hoy hay más o menos 18 plataformas distintas para hacer este tipo de conversaciones. Y las antiguas, las más usadas, Facebook, el mismo WhatsApp, rápidamente se adaptaron y crearon versión WhatsApp para hacer conversaciones. Entonces, la velocidad con que el sistema mundo y el sistema industrial y de producción construye información y la adecua y te la devuelve, casi que ni te das cuenta. O
sea, en qué momento ya estamos aquí los cuatro tomándonos un tinto, y cómo mañana, y ahorita lo hablábamos, o sea, yo terminé una, voy acá y ahorita sigo, pero los índices de consumo siguen, o sea, si bien el consumo al detal, por obvias razones, ha disminuido, todos los sistemas de compras virtuales han triplicado, quintuplicado. Entonces, efectivamente, el laboratorio es, y ellos están aprovechando, porque esto se va a acabar, esto pasará, no sé, unos 6 meses, y todos esos ejercicios van a quedar en algún lugar, seguramente, para generar otro tipo de políticas en el futuro. El cierre político y democrático es evidente. Lo que decía Osvaldo, o sea, la mitad del planeta está funcionando prácticamente con regímenes presidencialistas, sin marcos de diálogo ni de espacios democráticos como congresos o cortes. Y eso le gusta a unos políticos y a unos enfoques de política que son unipersonales. Les encanta poder gobernar a sus anchas en estado permanente de excepción. Cuando ya la excepción llevamos 90 días en excepción, uno dice, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar? Un poco como el Frente Nacional, que nos llevó 40 años en excepción. O sea, eso puede pasar. Si nosotros como ciudadanos no construimos esas lecturas críticas. Es decir, nosotros también podemos usar esta información. Lo que dice Osvaldo, son cooperativas. Yo soy socio de la cooperativa. Y efectivamente, también podemos aprovechar estos recursos y estas herramientas para construir otros mundos posibles, otros buenos vivires y demás. Pero sí creo que estamos en el laboratorio y muchos de estos asuntos van a usarse luego, sino ahora, pero luego lo miramos. ¿Cómo hacemos frente a eso, digamos? Micrófono. Aló. Histórico, lo vamos a lograr. Me fui. Y aquí a las 5. Yo creo que sí. Estaba diciendo que activar el micrófono. Hay que Dale, aprender. Luis Enrique. Listo. Estaba saludando a los amigos que nos están acompañando en este momento, a Over Valencia, Gustavo Rodríguez, al cual agradecemos porque nos ha permitido hacer esta reunión por Zoom. Saludamos a Elgar Roldán, saludamos a Sebastián Londoño, a Zuli Gallardo, que nos están acompañando en este momento, a Diana González también, y precisamente tenemos dos preguntas de parte de ellos que se las voy a transmitir. Pregunta Sebastián Correa Londoño. Sabemos que existe en términos generales dos maneras que se han utilizado los estados para enfrentar el COVID-19. El restringir el contacto social para evitar el contagio, o como lo llaman los suecos, una inmunización general al dejar el contagio y que el cuerpo cree anticuerpos. Esto implica unos costos económicos en un lado y en otro unos costos de vida. ¿Cómo ven ustedes dos este panorama? ¿Cuál creen que es el mejor? Bueno, yo diría que ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Yo creo que hay que combinar. Yo particularmente pienso que, por ejemplo, en Colombia, especialmente con lo que uno ve aquí en la ciudad de Medellín, el confinamiento no es total. Hay que ver la movilización de la gente, el relacionamiento en los barrios populares. Es más, yo no sé si ustedes saben que hoy en Bogotá pues está interviniendo la administración distrital en alianza con las fuerzas de policía en el control casi que obligatorio en barrios populares para que la gente pueda cumplir con la propuesta del confinamiento. Esto pues para decir de que confinamiento sí, pero hay de alguna manera movilización y contacto. Yo creo que todo tiene que ser combinadito, porque de todas maneras tampoco podemos quedarnos en la casa
Alguien me decía en estos días, pues con mucho conocimiento médico, Osvaldo, es que el confinamiento sin recibir el sol es absolutamente terrible en la baja de las defensas para la gente. El sol es absolutamente necesario para el cuerpo humano, es vitamina D, es vitamina D. Entonces, lo que pasa con un confinamiento total es también que bajamos la capacidad de nosotros como seres humanos podernos enfrentar a este mundo tan complejo, tan difícil, donde hay tantas bacterias en tanto lado. Yo creo que debe ser una cosa combinada. Yo incluso me sorprendo de ver lo que ha pasado en Medellín comparativamente con otras ciudades, pues, y no, yo no sé qué explicación puede haber, si es simplemente el confinamiento que otra cosa, de ver desde el punto de vista de la información de contagiados, de ver incluso los fallecidos, y me quedo muy sorprendido pues a propósito de que en el centro mismo no ve mucha gente, además lo que ya decía ahora de los barrios populares. Entonces yo insistiría que esto es una combinación, también tiene que ver mucho con el tipo de poblaciones. Está demostrado pues científicamente que el COVID le pega mucho más duro a poblaciones mayores, no es lo mismo pues en gente de joven, y eso también incide en muchos casos pues para definir cuál es la mejor estrategia. En estos días escuché un argumento muy importante desde el punto de vista científico que decía más o menos lo siguiente, que en una ciudad como el departamento de Antioquia, 500 contagiados pues redondeando, es 6 muertos. Ustedes saben cuál es el indicador de mortalidad alrededor de 500 contagiados y 6 muertos. Eso es el 1.2. Entonces alguien decía, pues el 1.2 desde el punto de vista de los 500 contagiados. Pero ¿cuántos contagiados más puede haber en la ciudad de Medellín a propósito de que no se hacen suficientes pruebas todos los días? Son muy pocas las pruebas. Entonces, si los contagiados en Antioquia no son 500, sino 1.500, entonces, ¿cuál es el indicador de mortalidad? Ya no sería 1.2, sino 0.3. Esto pues para decir de que a veces también me parece a mí que se ha exagerado bastante desde el punto de vista de lo que puede significar el contagio y este virus, y incluso para algunos de manera genérica lo catalogan pues como una gripa fuerte. Yo no sé si, pues yo no tengo la condición de rigor académico para asegurar que eso es así, pero yo sí creo que de alguna manera también ahí se ha jugado mucho con el miedo. Se ha jugado mucho con el miedo, y esa es una situación pues que hay de alguna manera que entender desde el punto de vista psicológico, cómo juega no solamente para este momento, sino que juega para muchos otros momentos. Y ya lo dijo César ahora, cerremos los ojos por un momento y recordemos lo que era la movilización social, no solamente en Colombia, sino en América Latina por los meses de noviembre. Es más, días previos a esta situación de la pandemia, el Día de la Mujer significó una movilización muy importante en muchos lugares del mundo. Muy, muy importante, que incluso algunos especulaban de que esa movilización, por ejemplo, en un país como España había sido de alguna manera promotora de más contagios, especialmente a partir de lo que allí pasó. Pero ese es un asunto muy importante que tenemos que evaluar. Hay unos contrastes muy tenaces entre pandemia, virus, contagio, enfermedad, miedo, control, bueno, todo ese tipo de cosas, y no es que no sea mal pensado, pero yo sí creo que detrás de todo esto, pues no hay un espíritu de intención salvadora y restauradora, pues de que la vida de los seres humanos en este planeta sea de manera distinta. Eso nos lo tendremos que forjar nosotros. Y forjarnos esa propuesta a partir no de la decisión individual, sí, en un principio una decisión individual, pero avanzando hacia escenarios de construcción colectiva. Sebastián, primero Sebastián, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando esta tarde. Muy interesante esa pregunta. Miren, realmente hay un tema clave en esto, y es que hay una discusión científica, hay una discusión médica, pero hay sobre todo una discusión política. Yo pienso que nosotros y nosotras, sobre todo los que nos movemos en este mundo, con Alcánzares, con Confiar, inclusive en el mundo de la cooperación que yo me muevo, siempre hemos promovido o invitado a la gente a que no trague entero, a que tenga capacidad de raciocinio y capacidad de crítica, digamos. Entonces, sí precavidos, porque es una enfermedad, punto, eso no lo vamos a negar, pero no ingenuos.
Es decir, en el marco de la precaución, los datos están, o sea, el Instituto Nacional de Salud, el INS, si cualquiera que está viendo esto entra ahí, ustedes ven absolutamente, casi que es de las mejores plataformas que yo les recomiendo para que vean el seguimiento al fenómeno de la enfermedad como tal, punto. La enfermedad, contagio, muerte, recuperación, además porque hay varias categorías que se juntan y no las explican bien. Entonces, una cosa es que hay tantos infectados, hoy hay 17.000, por ejemplo, pero resulta que de esos 17.000, 12.000 todavía están no se sabe, están en la prueba, porque la prueba se demora entre 8 y 10 días para confirmar. Entonces, esos detalles efectivamente no salen en la prensa, no son de interés general. ¿Cuál es la noticia que sale? 600 muertos, 17.000 contagiados, se están muriendo los viejitos, se están muriendo las personas adultas mayores, perdón, se están muriendo personas en situación en la región de la Amazonía, por ejemplo, comunidades indígenas. Entonces hay que tener cuidado con el uso de esa información. Y el dato que es muy clave, que eso ya lo han dicho todos los médicos y los especialistas, es que la relación real, cuando un país sabe realmente que está en la famosa curva o en el pico y eso, es cuando las pruebas son al menos al 10% de la población. Porque la prueba es la que define. Entonces, en Colombia, están hechos creo que van en 280.000 pruebas. 280.000 pruebas suena un montón, pero si tú la cruzas con 50 millones de habitantes, ¿cuál es la relación? O sea, ahí hay unos datos que ya son demasiado finos y técnicos, como dice aquí Enrique también y Osvaldo. O sea, si Sebastián quiere profundizar eso, hay los escenarios. Yo lo que digo es eso. Hay que informarse y cualquier método que se use, el confinamiento o el método de rebaño o el confinamiento escalonado, hay varias modalidades, digamos. Siempre van a tener de base que es una enfermedad nueva y que todavía no se sabe cómo puede evolucionar. Ese es el temor, básicamente. El coronavirus ha existido desde hace más o menos 20 años, con el ébola, la fiebre porcina, la fiebre aviar, y dice que va a haber otra. O sea, en 5 años más o menos va a volver a haber una cosa parecida. Entonces yo creo que mientras eso se construya, esa información, debemos manejar la posibilidad de movernos con los lineamientos que nos dan, pero también investigar si realmente también de fondo no hay un interés en eso que hablábamos también de lo político y de cómo controlar y cómo manejar las poblaciones. Y el miedo, ese es el más rápido, que se contagia más rápido, el miedo. Comparto eso con Osvaldo. Y ese ya se regó, listo, punto. Y eso no tiene vacuna. Sí, el miedo es quizás la pandemia más grande que nos está matando, que nos está ganando esta batalla. Hay una pregunta para Osvaldo, que ya se la voy a transmitir por parte de Diana González. ¿Se podría hablar que el marketing debe cambiar sus estrategias al consumo inteligente y responsable? Pues yo siempre he sido muy amigo por mi condición de ser líder de una entidad de carácter cooperativo, que el marketing ha sido una herramienta en función de estimular el consumo. Y yo sí creo que llegó la hora y ojalá que tengamos un capitalismo que además, imagínense ustedes, a propósito del marketing, que se hace el mismo modelo del mundo del capital. Ya hoy están hablando de capitalismo consciente. Y esa es una estrategia de marketing. O de las empresas B, empresas de beneficio. Porque de alguna manera también el mundo del capital entonces va entendiendo que tiene dificultades para vender su modelo. Y que, como decía César ahora, hay gente que va desarrollando pensamiento crítico y que además se hace preguntas. Entonces, claro, el marketing es una herramienta fundamental para estimular el consumo. Yo me quedo sorprendido, absolutamente sorprendido de la capacidad que tienen las personas que son especialistas en marketing y publicidad para de alguna manera adobar las cosas o vender las cosas con mensajes muy subliminales, muy poderosos.
los bancos hoy están muy cuestionados, supremamente cuestionados. Toda la gente, por más que los cuestionan, no se puede salir, porque los bancos actúan en red. Y no solamente entre ellos como sistema financiero, sino que un banco incluso en particular, una sola institución financiera, actúa en red porque tiene oficinas, tiene cajeros automáticos, tiene tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tiene la agencia virtual, toda una serie de mecanismos que todos los días que va apareciendo, además tiene alianzas para hacer lo que llaman corresponsales bancarios, bueno, todo ese tipo de cosas. Y cada que aparezca un instrumento más, un nodo más en esta red, pues yo siempre digo, el entramado de la red va a ser más pequeño y a la gente le queda mucho más difícil salirse. Pero hoy, pues, al caso de la publicidad y del marketing aplicado a este tema de los bancos y de muchas otras cosas más. Hoy un banco muy importante de esta ciudad y del país que se llama Bancolombia, en su publicidad está haciendo una cosa muy tenaz, muy bien trabajada. Presenta el concepto de Bancolombia, pero en el desarrollo del comercial le quita la palabra banco y queda solamente Colombia. Esto es una cosa supremamente bien lograda, es decir, quitar el concepto que hace daño desde el punto de vista de la ubicación simbólica en la gente y dejan Colombia, que es el país. O les voy a poner otro ejemplo, pues que a mí me sorprende también en la capacidad del manejo de las comunicaciones y la publicidad. Cementos Argos. ¿Ustedes saben de qué color es el cemento? Gris. Pero ya hace algunos años que el color del cemento verde cambió a verde, una manipulación perfecta del color gris y de lo que significa el arrasar el verde de cualquier zona que se encuentre hoy para construir y urbanizar, pero ya no es gris, es verde. A propósito, pues que esos son ejemplos claros y concretos de cómo se utiliza la publicidad en función del consumo. Entonces, en ese contraste, yo recuerdo que cuando nosotros hace algunos años empezamos a trabajar la idea de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia, alguien de los medios de la comunicación en la publicidad me dijo, Pablo, oiga, hermano, ¿usted qué es huevo? Pues perdóname, es que la gente no sabe hoy ni siquiera qué es paciencia y qué es parsimonia. Y puede que de pronto sepa qué es paciencia, pero ya no sabe qué es parsimonia. Y eso es verdad. Pero uno no puede renunciar a ideas poderosas que en el transcurso del tiempo nos van mostrando de que sí es factible y que la gente las vaya entendiendo. Entonces, una de las cosas que hay que lograr hoy es que el ritmo de nuestras relaciones, el ritmo de la sociedad sea otro. Un ritmo mucho más lento, más pausado, que tiene que ver también con cosas como la movilidad. La movilidad no puede ser la movilidad en carro particular, que eso es otra cosa. Imaginen ustedes las contradicciones tan tenaces. Si algo tiene que promover el nuevo modelo de las relaciones de la sociedad en temas de movilidad, no es transporte individual, sino transporte colectivo. Pero con el tema de la pandemia, entonces el sistema masivo no puede ser utilizado al 100%, sino que reduce al 35%, al 40%. Y entonces, ¿qué viene en consecuencia? El estímulo nuevamente del transporte individual. Aquí antes de que empezara la pandemia se estaban vendiendo 50.000 motos mensuales en Colombia, 50.000. Eso es una plaga tal que yo no sé si ustedes saben y les comparto que en el departamento de Córdoba hoy es más importante la economía de las motos que la ganadería. ¿Me escucharon bien? Y en el departamento de Córdoba no es no ir uno a Montería, Sagún, a Lorica, a Coveñas, para ver la inundación horrible de las motocicletas. Pues estos son muchos de los temas que uno pudiera conversar con ustedes a propósito pues, de lo que es la experiencia del mundo capital desde el punto de vista del estímulo del consumo, pero ahí definitivamente yo ya no me imagino pues toda la capacidad que están desarrollando hoy las agencias de publicidad, el servicio de las empresas del mundo del capital, en todos los órdenes, incluso hasta en lo de los medicamentos, para vendernos la idea de muchas cosas pues, que supuestamente nos van a salvar. Entre ellas Cicatricure, porque yo no he visto pues qué capacidad tan grande, por Dios, de esa compañía que tiene pues a su cargo ese producto, Cicatricure. Pues yo no sé, pues yo sé que me lo echo en el ombligo a ver si se me borra el ombligo, pues porque según la publicidad de ellos es una cosa extraordinaria para que cada vez seamos mucho más jóvenes. Pero pues, en relación con la pregunta,
ese es un gran instrumento la comunicación y la publicidad, y que además que hay otra cosa que facilita mucho, es que hay unos medios de comunicación que son proclives a todo esto, unos medios de comunicación que son proclives a todo esto, al consumismo y hacerle el juego a una ideología, no para liberar a la gente, no para un escenario de la frugalidad, como ya lo dije ahora, hacer más con menos. Y no pensar siempre en esos escenarios del crecimiento, sino a veces en escenarios de decrecimiento. Yo esta semana que pasó, tuve la posibilidad de participar en una reunión como estas, en la discusión del presupuesto del municipio de Medellín y el plan de desarrollo, y llamaba también la atención en ese sentido, de que todos en general, la administración, los partidos políticos, los concejales, los ciudadanos, siempre pensamos que el presupuesto del municipio de Medellín es infinito y que debe alcanzar para todo. Una concepción de gigantismo, por Dios, animada por este espíritu paisa. No, pero por Dios, pongámosle a esto un asunto de más tranquilidad. Sí, claro, presupuesto importante para financiar derechos y una sociedad mucho más equitativa y justa, pero no sustentar esa concepción de que el dinero y los presupuestos son infinitos. Así es. Enrique, Si me das un minuto, claro que sí. Sobre esa pregunta, una dimensión que me pareció, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta, la muchacha? Diana. Mira. Ella pregunta por el consumo crítico o el consumo responsable. Pues absolutamente es la oportunidad. Mira, yo vivo aquí en el centro, yo trabajo en Bogotá, pero ahora pues por la pandemia estoy en Medellín. Yo por las redes sociales, además que son miles de emprendimientos, sobre todo de personas jóvenes, adultas jóvenes, a mí me llegan por lo menos, no sé, 5 a 6 ofertas diarias de hamburguesa, no sé, de postres, de comida vegetariana, vegana, de licores, de jugos, de fresa, o sea, de todo. Y yo estoy optando, y a eso pongo un ejemplo, invitaría a la gente que pueda hacerlo. Yo estoy optando en la mayoría de las veces por consumir desde ese tipo de economías, que yo sé que es el amigo que vende comidas en un localcito X y que ahora lo está haciendo desde su casa, hace el domicilio. Entonces, a mí me parece muy importante, Diana, y invito a todos y a todas las que tengan ese tipo de iniciativas productivas, que es una oportunidad de oro también porque la gente está en la casa. Entonces, pues yo puedo pedir a una empresa famosa de comidas rápidas, pero también si yo quiero hacer cambios y quiero hacer pequeños cambios, yo tengo que ser consciente y yo le compro al amigo que tenía el local aquí. Yo invitaría a que efectivamente todas estas herramientas de marketing digital y de estrategias de mercadeo virtual, los que tengamos la posibilidad, prioricemos la compra y el consumo de productos que sepamos de quiénes son. De Santa Elena hay un montón de campesinos y campesinas que están ofertando sus productos de San Cristóbal. Entonces yo creo que esa es una oportunidad para hacer consumo crítico y consumo responsable. Así es, César. Muchas gracias. Ustedes han tocado unos temas que tomé nota de ellos: movilidad, construcción colectiva, crítica responsable, el pensamiento crítico hacia no tragar entero, hacia unos imaginarios colectivos. Desde Alcázar nosotros hemos planteado como una ruta de qué es lo que se viene y cuáles son los retos. Este es el café, cuáles son los retos que tienen los territorios que nos deja el COVID. Nosotros planteamos 5 escenarios, que es la planificación, el territorio, la gobernanza, la gestión del riesgo y también el tema de la participación. Y me quiero devolver, y esta es mi siguiente pregunta para ustedes dos, en el tema del plan de desarrollo. Osvaldo planteaba que invitó a ser conscientes, racionales. Los recursos son muy finitos, pero las necesidades son infinitas. Entonces, lo uno con lo otro no va a compensar. Entonces, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Desde sus experiencias con los municipios, para nosotros, primero que todo, los planes
los planes de desarrollo tienen que dejar de ser meros instrumentos técnicos, como lo son ahora. Instrumentos técnicos de 4 años que simplemente están en función de una administración local que dura 4 años por las dinámicas propias del país, pero que no van mucho más allá. Nosotros consideramos desde Alcázares que los planes de desarrollo se tienen que convertir en unas herramientas técnicas que realmente lleven a ayudar a transformar los territorios a un largo alcance, prospectivamente. Mi pregunta para ustedes dos que tienen una experiencia vasta en todo este tema de lo de los planes de desarrollo es, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las 3 prioridades que deben de tener los municipios en general, sin importar si es un municipio de categoría especial como Medellín o si es un municipio de categoría sexta, como lo es el 80% de los municipios en Colombia? ¿Cuáles creen ustedes que tienen que ser esas 3 prioridades que los municipios tienen que implementar en sus planes de desarrollo? Osvaldo. Bueno, muy buena la pregunta. El presupuesto del plan de desarrollo de la ciudad de Medellín tiene unas cifras muy grandes, pues 22 billones de pesos para el cuatrenio, 22.7. Hay un incremento muy importante en educación, de 3.8 billones a 6 billones. ¿Me escucharon bien? De 3.8 a 6. Es un crecimiento extraordinario, más del 50%, del 54%. Y que desde el punto de vista de la aplicación del presupuesto, pues eso es la aplicación de más del 25%. Entonces, esto ya va marcando pues una idea frente a tu pregunta. Prioridad de educación, fundamental. Fundamental. En el caso del presupuesto de la ciudad de Medellín, de 2 billones a 3.2. Y en una idea muy interesante, porque pues cuando la educación y la salud tienen financiación, pasan de ese escenario de ser productos a ser derechos. Y esos son elementos fundantes para construir sociedades distintas, salud y educación. Ahora, no solamente es importante la plata o el monto que se adjudique o que se asigne desde el punto de vista de una partida para atender una situación como esta. Es qué tipo de educación, es qué tipo de salud. Entonces yo decía en estos días en una conversación como la que les comenté ahora con la gente en el consejo, oye, ¿cuál es la educación que vamos a hacer? Es una educación solamente para el Valle del Software, a propósito pues de una línea muy importante que tiene el actual alcalde de la ciudad con relación al tema de que Medellín aproveche pues hoy todas las ventajas de la cuarta revolución industrial y todo lo que se viene. O es una educación en función no solamente del Valle del Software, sino del Valle de la Cultura, el valle del bien vivir, del respeto, para fundar cosas muy importantes. Pues esto para ir dejando en claro la importancia que tiene la asignación de recursos para educación, para transformar realmente, para transformar. Y en una asignación importante de recursos para la educación pública también, avanzar hacia escenarios de educación pública, no de educación privada, que ahora viene un segundo semestre bastante complicado. ¿Qué van a hacer las universidades públicas y los estudiantes de las universidades públicas para pagar su semestre? ¿Qué van a hacer? Entonces esa situación se podría resolver con un escenario de mayores recursos para la educación, mayores recursos para la salud. Y pueden haber otros muchos temas a propósito que tú planteas, 3 prioridades. El tema ambiental. Lo ambiental. ¿Cómo invertir en ese tema? Ahora, lo ambiental tiene que ver con vivienda. ¿Qué tipo de viviendas? ¿Viviendas solamente por el negocio y por cobertura, o viviendas también con un énfasis de generar no solamente en espacios de la solución, sino también en todo lo que es el amoblamiento y el hábitat, muy buenas condiciones para el desarrollo de la gente que habita estos territorios? Y otra concesión muy importante, yo creo que debe de trabajarse mucho en todo lo que viene, toda la concepción del territorio, la relación con el territorio, la recuperación de la relación del barrio, las relaciones del barrio, que además eso está muy roto, porque es que no es lo mismo la relación con el barrio, entendido del barrio tradicional de
de la esquina, a lo que es hoy entonces la manera de vivir de nosotros de la manera en que habitamos la ciudad en urbanizaciones, cajitas de pequeñas, pues una encima de otra, con toda esa insensibilidad, por Dios, de que las ventanas que tenemos en estas urbanizaciones no siquiera las ventanas de los apartamentos, sino las ventanas del computador. Nos la pasamos abriendo ventanas, pero desde el punto de vista de las redes sociales. Entonces yo dejaría por ahí educación, salud, y muy importante el tema del medio ambiente referido a situaciones como la vivienda, la movilidad, en una concepción no de transporte privado, sino de transporte público. Muchas gracias, Osvaldo. César. Yo me voy a poner aquí un poco idealista, sabiendo pues nuestra cruda realidad política y de nuestros dirigentes, pero nosotros trabajamos en comunidades en Buenaventura, Cali, Cauca, Córdoba y Sucre, comunidades, digamos, empobrecidas y rurales, la mayoría, con niños, niñas y jóvenes, ¿no? Ese es nuestro, como agencia, como ahorita pues en la organización en que estoy trabajando. Entonces yo más que temas, yo pensando esa pregunta, me imagino como tres, como si se quiere, enfoques o perspectivas de los planes de desarrollo con lo que está pasando con la pandemia. Definitivamente, lo ideal es que el Estado local vuelva a tener el principio del Estado sobre el mercado. Si tú planificas tu territorio y planificas cualquiera sea tu noción de desarrollo, que además ese ya es un concepto requete revisado, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero si tú realmente quieres recuperar el sentido de lo público, de lo común y un enfoque de derechos, tu perspectiva de formulación de un plan de desarrollo va a garantizar más estabilidad y un asunto que hablábamos al inicio, que yo puse. Si los planes ahorita evidenciaron toda este grado de exclusión que sigue existiendo, porque obviamente es distinto tener, como tenemos algunos, la posibilidad de la casa, del espacio, del internet, del mercado, del trabajo, todos esos beneficios los siguen teniendo menos del, no sé, el 10% de la población en Colombia. El resto de la gente, que es la que decía Osvaldo, que es la que llena el centro de Medellín, si no salía, se moría de hambre. Y ustedes supieron todo el fenómeno de los trapos rojos y todo el fenómeno de pues que me mate el coronavirus, pero yo no quiero morir de hambre. Si un plan de desarrollo en el municipio que tú quieras quiere cambiar y transformarse, y si Alcácer, que es una entidad que se proyecta en sus acciones, acompañar esos municipios, tendría que generar la recuperación de lo público y la recuperación del enfoque de derechos en esos planes de desarrollo. Porque además, confiarlo puede decir en sus 40 años, es decir, no riña la dimensión de la economía con la dimensión de la solidaridad, con la dimensión del crecimiento. O sea, son nociones absolutamente compatibles. Pero si tú tienes un enfoque de derechos, los recursos los inviertes un poco en la lógica que dice Osvaldo. ¿Priorizas qué? Una salud distinta. Una salud no basada en la enfermedad, sino una salud basada en la prevención, por ejemplo. Una educación que respete la identidad cultural, que sea inclusiva, incluyente, que sea multiforma, que sea que promueva la creatividad, la lúdica. Si tú tienes como mandatario o como mandataria esa posibilidad de definir tu presupuesto, tú puedes poner ese presupuesto, sea mucho, poquito, lo que sea, en una perspectiva muy proactiva. Lo segundo, un enfoque desde lo público, desde lo común. Lo otro es que aporte a la protección de lo local, que lo local o lo pequeño ha demostrado históricamente que tiene muchas veces las soluciones ahí mismo. Entonces, si tú potencias, ¿qué nos salvó en Colombia? En Colombia producimos comida. En Alemania, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ellos tienen tapabocas, tecnología de última, tienen todos los laboratorios, pero no tienen comida. Nosotros tenemos comida. Y hoy hubo un cambio en la lectura de lo rural, de los campesinos y las campesinas, y se volvieron actores de primer orden. Porque no estamos comiendo tablet, ni estamos comiendo ropa, estamos comiendo pues, los alimentos que los campesinos. Entonces, Antioquia tiene una riqueza en lo rural infinita, en términos alimentarios, soberanía alimentaria, en términos de agua, por ejemplo, que es un recurso vital ahora.
Miren, una pandemia como esta que solo se cura con tapabocas y lavándose las manos. Esa es la tecnología que necesitamos. Jabón y máquinas de coser. O jabón y un tapabocas. Listo. Entonces, yo creo que si hay una perspectiva de cómo entender esos planes de desarrollo, como tú dices, como una herramienta, pero también es una herramienta que tiene un sentido político. No puede ser tan instrumental. Ojo con eso, porque el plan de desarrollo no solamente distribuye plata, también hay un sentido, eso también tiene una forma, no es solamente una herramienta técnica, sino que tú develas tu enfoque, tú develas tu sentido, tu concepción del mundo, tu concepción de la política, tu concepción de la ciudadanía. Es distinto conseguir un plan de desarrollo con enfoque humano, con enfoque ambiental, desde una perspectiva de derechos, a un enfoque, digamos, de, no sé, globalización, tecnología, seguridad. Ahí hay un enfoque también. Y ese enfoque orienta la distribución internamente de ese plan de desarrollo de las prioridades. Entonces, yo creo que si podemos pensar en eso, de un enfoque de lo común, de un enfoque de la redistribución de la riqueza o del bien común, y desde el lugar de la potencia de lo local, me parece que podrían ser pistas para iniciar a hablar con alcaldes, alcaldesas y concejalas y concejales cómo ajustar esos planes de desarrollo para el futuro. Muy bien, sí, coincidimos con los dos postulados. Creemos que los planes de desarrollo tienen que ser así, de esa manera, constructivos, que nos propicien la participación y que sobre todo nos den esas pautas para el día a día. Queremos saludar que nos están acompañando en este momento al doctor Ricardo Robles, a Ulises Montoya. Me dicen que también está Juan de Dios Graciano, Paula Galeano. Nos están acompañando también en la tarde de hoy. Leider Club también nos acompaña. Aquí hay unas preguntas del público, de los que nos acompañan, público no, porque también me imagino que están tomando un cafecito. Y para ir cerrando ya, porque sé que ustedes tienen otros compromisos, sé que para no abusar de su tiempo, hay una pregunta que nos la formulan. También nos está acompañando Miguel Restrepo. Bienvenidos para todos y nos alegra mucho saber que están ahí. Según todas las apreciaciones realizadas acerca de los cambios generados por el coronavirus, desde los ámbitos sociales, económicos, humanos, entre otros, ¿cuál es el papel que debe de asumir el Estado para afrontar de manera exitosa o menos traumática esta situación? Osvaldo. Y no la hace Zuli. Bueno, yo creo que ha sido manifiesta pues la intención no solamente del Estado colombiano, del gobierno colombiano más bien, de generar recursos para paliar la pandemia frente a una inmensa población que deviene sus ingresos no de una economía formal, estable, sino todo lo contrario. Aquí la mayoría de los empleos se mueven alrededor de la informalidad y esas personas han sido las más golpeadas. Lo mismo que los emprendedores, que además hay que decirlo, que cuando tienen acceso al crédito lo logran eso a través de el pagadiario y el gota a gota, que eso es una cosa pues de criminalidad, o el acceso incluso a los créditos formales de la banca especializada en microcrédito, que tiene una tasa de usura permitida del 53%, muy diferenciada pues con relación a la tasa de usura del crédito ordinario, que está entre el 27 y el 28%. Pues ya de entrada ya ven ustedes pues cómo es la condición para la gente. Entonces esto para decir que necesariamente debe haber un esfuerzo muy grande de parte del gobierno nacional de transferir recursos en subsidio para que la población pueda tener unas condiciones que le permitan menguar el impacto tan negativo de la nueva generación de ingresos, que no se resuelve simplemente con que en la entidad financiera donde tenga un crédito le den alivio de 3 meses para no pagar, pero que después de alguna manera se va a tener ahí presente la obligación. Entonces se requiere una política de subsidio, se requiere, para mi gusto,
un ejercicio incluso de emisión de dinero por parte del Banco de la República, pero no para entregárselo al sistema financiero convencional, ni tampoco a las cooperativas, porque esa intermediación lo que en últimas hace es encarecer los recursos para llegar a la gente. Y además el crédito per se no resuelve todo. Aquí se necesitan subsidios importantes como los que acaba de autorizar el gobierno nacional, de un subsidio a la nómina en un porcentaje del 40% de un salario mínimo, que es muy importante ese tipo de subsidios, pero que aún hay muchos otros sectores, como es de muchas empresas pymes que no estaban formalizadas, o que incluso en muchos casos de empresas pymes formalizadas, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, liquidaron a toda la gente. Hoy no tienen cómo acceder a pedir el beneficio del subsidio. Pero eso habla muy bien de lo que han venido planteando algunos parlamentarios en cabeza de Iván Marulanda por el Partido Verde, de la urgente necesidad de que haya una política a manera de renta básica, que también aprovecho para decir que en el plan de desarrollo de Medellín y en el presupuesto quedó incluido como una consecuencia de lo que ha sido pues también las luchas sociales y las iniciativas de muchas organizaciones en la ciudad de Medellín en materia de renta básica. Y yo creo que ese es un buen camino, el de la política de subsidios en este momento, para lograr hacia adelante un mayor compromiso del gobierno nacional con el establecer este tipo de apoyos, no solamente pensando en subsidios, digamos, con criterio populista politiquero, sino realmente de solventar la condición tan difícil que tienen hoy muchos sectores y que hacia adelante también va a ser supremamente complicado el asunto. De esto salimos bien librados, si es que así se puede llamar, o por lo menos vamos a tener condiciones de poder enfrentar esta dificultad tan grande, pidiéndole mucho respaldo y reconocimiento al gobierno nacional con la destinación de recursos, y adicionalmente también con una intención que yo vengo insistiendo cada que puedo y tenemos estas conversaciones, que el camino también nos pone de frente la posibilidad de cooperativizar y cooperativizar. Juntos rinde más y es mucho más fácil. Obviamente hay que pedirle al Estado que nos respalde a partir de los diferentes gobiernos, pero también llegó el momento de que de verdad la juntanza solidaria nos permita tener mejores condiciones para enfrentar estos escenarios de dificultad, para tener mucho más autonomía en el desarrollo de nuestras propuestas. Esa es, pues, terminando ya esta conversación, que les agradezco la invitación, además con la reiteración que hago cada que pueda, a propósito de un bello verso de poeta peruano César Vallejo. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos y todas? Muchas gracias, Osvaldo. Muy amable. César. Pues, Zuli, gracias, y a los que te están viendo también. Entonces, pues, muy en la línea de Osvaldo, solo agregar que esa pregunta tiene un problemita en la formulación, y es que partimos de que ahí está. Y resulta que nos dimos cuenta pues, digamos, reafirmamos muchos que estamos hace rato la construcción, digamos, de un modelos democráticos y de modelos realmente de Estado, que es el mercado el que rige el Estado. Yo me acuerdo mucho, una de las primeras imágenes que salieron en medios sobre este tema, y era toda la élite empresarial al lado del presidente y la vicepresidenta, diciendo más o menos, no, venga, esperemos, no cerremos todavía. Es decir, en vez de estar médicos, médicas, no sé, otro tipo de personal que orientaran al Estado, al gobierno nacional en una decisión de este tipo, pues el primer grupo que rodea al gobierno nacional hace 3 meses sobre este fenómeno son empresarios. Y eso manda un mensaje, claro, y manda un mensaje de realmente un Estado como el de Colombia. Lastimosamente, la mayoría de nosotros lo sabemos, ha estado cooptado, manipulado y incorporado a unas lógicas que no solo de Colombia, sino de otros escenarios, donde el Estado realmente obedece a unos principios y a unos intereses que muchas veces están lejanos a la realidad de sus comunidades y de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que la primera pregunta es si este es el Estado que nosotros queremos seguir fomentando, o si queremos también cambiar esas lógicas que nos han gobernado y que siguen evidenciando y que siguen privilegiando a unos por otros, y siguen privilegiando unos
normalmente unos beneficios particulares sobre lo común o sobre lo colectivo. Entonces yo creo que la pregunta de Zully es, claro, el Estado está haciendo cosas, es obvio, pero realmente esto va a cambiar, esto no creo que cambie, realmente cuando termine todo este fenómeno seguramente la gente volverá a eso que se ha llamado las rutinas cotidianas y estaremos en un año, en dos, seguramente en un foro de estos hablando de los nuevos candidatos y las nuevas candidatas para la presidencia y volverán unos ciclos y volvemos con la pregunta del cambio. Entonces yo creo que el Estado está haciendo lo que le toca, es que ni siquiera, a mí también me genera cierta incertidumbre, cierta preocupación cuando se usa mucho el concepto de donación, como que el Estado está donando recursos. No, no, es que son recursos públicos, son nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo así que yo le estoy colaborando a la comunidad? Yo le estoy haciendo ayuda humanitaria. No, es la redistribución de un recurso que es el erario público, que la mayoría sale de nuestros impuestos, impuestos que además muchas veces ni siquiera han sido reducidos, por ejemplo, en este tipo de calamidades o de contingencias. Entonces yo creo que la invitación es que nos contentemos con que el Estado nos está dando unas cosas, ¿no? El Estado no tiene que darnos, es su naturaleza, es su esencia. Garantizar el bienestar, garantizar los derechos de todas y de los más y de las más vulnerables en Colombia, que en este proceso quedó en evidencia que no lo hizo tampoco. Ok, Y perfecto. muchas gracias también, pues, bueno, que ya vamos a cerrar, y a Alcáceres muchos éxitos en sus procesos, a Osvaldo un gusto tenerlo y poder compartir este café, seguramente nos volveremos a encontrar como dice él, y yo sumándome a las frases de estos tiempos, dejaría la del Principito, y es que lo esencial es invisible a los ojos. Tenemos que lograr volver a lo esencial. Y lo esencial es lo pequeño, lo cotidiano, y ahí podemos hacer también transformaciones. Entonces, yo dejaría esa idea y que, bueno, sigamos conversando con café o con lo que sea, según la hora. Les agradezco mucho a Osvaldo, a César por habernos acompañado en este primer café con Alcázares, cuál es una estrategia que queremos implementar cada mes para que nos sigan acompañando. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron en esta hora. Les agradecemos mucho y sí, como decían los abuelos arrieros, en el camino nos veremos y muchas gracias. Un rico café el de hoy. Osvaldo, César, Gustavo y a todos los que nos acompañaron, una feliz tarde y un abrazo fuerte de Codia. Hasta luego. Gracias, chao. 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 Chao.